Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa. Bautizándolos y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por las intenciones de aquellos que han dejado en el lugar de las intenciones sus peticiones. Y hoy, 21 de septiembre, memoria de San Mateo Apóstol, también celebramos el Día de la Primavera y el Día de los Estudiantes. En este contexto tan especial, damos gracias a Dios por la vida y pedimos por el cese de esta pandemia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, en la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Pidamos al Señor perdón por nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que con infinita misericordia elegiste a San Mateo, convirtiéndolo de publicano en apóstol, sostenidos por su intercesión y su ejemplo, concédenos que siguiéndote con fidelidad, vivamos siempre unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, yo que estoy preso por el Señor,
los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Sin embargo, cada uno de nosotros ha recibido su propio don, en la medida en que Cristo los ha distribuido. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Resuena su eco por toda la tierra. Resuena su eco por toda la tierra. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. Resuena su eco por toda la tierra. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. Resuena su eco por toda la tierra. Aleluya, aleluya, A ti, Dios, te alabamos y cantamos, a ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos.
Vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. En este día de San Mateo, apóstol y evangelista, acabamos de escuchar el llamado que le hace Jesús en ese día en que la vida de Mateo cambió. Dios elige a quien Él quiere. Y habrá visto algo en Mateo que desconocemos, al menos en ese momento. Habrá visto en él a un hombre que podía ser discípulo y convertirse en testigo de Jesús, en apóstol de Jesús, ya que Mateo forma parte de los 12 apóstoles. Mateo estaba absolutamente en la suya. Era recaudador de impuestos. Y para los judíos en ese momento ser recaudador de impuestos lo declaraba impuro por el contacto con los paganos y a la vez recaudar para el imperio, trayendo ganancias a costa de su pueblo en beneficio propio. Por lo tanto, Mateo no era bien visto, los publicanos no eran bien vistos, pero Jesús vio algo en él. La mirada de Dios no es como la mirada de los hombres, ya que los hombres miramos las apariencias, los externos, y Dios mira el corazón. Y al mirarlo, lo miró con misericordia y lo eligió con misericordia. Este es el lema del escudo episcopal y papal del Papa Francisco, tomado principalmente de esta escena. Cuando Jesús mira a Mateo, lo mira con misericordia y lo elige. Y pronuncia estas palabras que son reservadas para aquellos que van a ser sus amigos: sígueme. Una palabra muy cristiana, porque la fe cristiana es esto precisamente, un seguimiento a Jesús en el camino. Sígueme significa ve detrás de mí. Pero luego Mateo con los otros apóstoles y a lo largo de la historia tenemos que ir luego delante de él en la actitud misionera. Y Mateo, al escuchar estas palabras que seguramente fueron dirigidas con mucha compasión, se siente interpelado y dice que se levantó y lo siguió. Un llamado, una mirada, una respuesta. Y Jesús aprovecha ese momento para sentarse a la mesa con los publicanos y pecadores. Estaba prohibido según la costumbre y la ley de Israel. Y los más observantes se fijaban en las cosas que hacía este maestro de Galilea. Por eso es que dijeron a los discípulos: ¿cómo? ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Sentarse a la mesa con los pecadores, sentarse a la mesa con aquellos que no son dignos de la religión,
Esta es la actitud de Jesús y esta debe ser la actitud de la Iglesia y de cada uno de nosotros. Poder sentarnos a compartir la mesa con aquellos que están excluidos, que están afuera, y que si no es por una actitud de diálogo y de cercanía, nunca entrarán a nuestras iglesias. Cuando hablamos de salir, estamos hablando de esto. Estamos hablando de poder realizar con los que están lejos de Dios o con los que nosotros creemos que están lejos de Dios, poder iniciar un diálogo, una escucha y la sencillez de compartir una mesa. Ante esta pregunta de los fariseos, Jesús, que había oído, dice estas palabras: no son los sanos los que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. A ver, Mateo no era una persona enferma, pero sí era un pecador y ejercía un oficio bastante repulsivo para la nación de Israel. Pero seguramente tenía alguna que otra enfermedad en su alma que debía ser sanada por el Señor. ¿Cuántas heridas tenemos que deben ser sanadas? Quizás no externas, pero sí heridas del alma o heridas de la psiquis, de la propia historia. Y el Señor viene a curar. Dirá San Pedro: en sus llagas hemos sido curados, citando al siervo de Yahvé. Hemos sido curados en las llagas del Señor. Entonces, para todas nuestras dolencias, no tenemos mejor médico que el poder y la fuerza de Jesús, que vino para llamar especialmente a los pecadores. Tenemos necesidad de un médico. Estamos en un tiempo muy difícil de pandemia, donde van aumentando día a día los casos de contagio, las muertes, y todavía estamos lejos de una salida. Evidentemente que la solución a esta pandemia, clínicamente hablando o médicamente hablando, será por una vacuna. Pero los efectos de esta pandemia y por qué hemos llegado a esta pandemia requieren otras curaciones. Y el Papa Francisco, en las catequesis que nos están brindando de Sanando el Mundo, nos dice que hay que poner los ojos en Jesús, que Él viene a sanar nuestras heridas. Como lo puso Mateo, como lo pusieron los otros apóstoles, como intentamos nosotros también poner nuestros ojos en esa mirada del Señor que cura, que sana, que salva. Y finalmente los manda a meditar a los fariseos en aquel pasaje de la Biblia: yo quiero misericordia y no sacrificios. Corremos el riesgo de practicar una religión externa y quedarnos con las cosas externas, a veces también poniéndole bastante cara de sacrificio a lo que hacemos por Dios o lo que hacemos por la Iglesia. Y lo que Dios quiere, y Jesús lo manifiesta, es misericordia, es el camino. Y finalmente las palabras que son un aliento: no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Y yo el primero, dirá San Pablo, y con él tantos otros que confesamos nuestra fragilidad y confiamos en el corazón manso, humilde y misericordioso del Señor. Que esta fiesta de San Mateo nos anime a dar una respuesta y junto a Jesús poner lo mejor de nosotros para sanar este mundo herido.
que este sacrificio nuestro y de toda la Iglesia sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. En la fiesta de San Mateo te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas y te suplicamos que mires con amor a tu Iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nunca abandonas a tu rebaño, Pastor eterno, sino que lo proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles, y quieres que sea conducido por aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo confió la misión de continuar su obra. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. En verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, Santo Tomás Apóstol, los demás apóstoles y los mártires,
y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano Mario, obispo de esta Iglesia de Buenos Aires, a mí, indigno servidor tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos confiadamente a nuestro Padre del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dice el Señor, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi interior, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Padre nuestro, participamos de la alegría de la salvación como el apóstol San Mateo, que recibió en su casa con gozo al mismo Salvador. Concédenos alimentarnos siempre de aquel que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Jesucristo el Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha dado el consuelo de una gran esperanza, nos afiance y fortalezca para toda clase de palabras y obras buenas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Se vuelve nuestro rostro a ti, María. Por ti claman los hijos